Qué bendición, vamos a compartir este día la palabra del Señor. El título es propicio para el momento que estamos empezando. ¿Cómo tener un año feliz? ¿Cuántos quisieran tener un año feliz? ¿Verdad que todos anhelamos tener un año feliz? Estamos iniciando el primer día de este 2017 y queremos que este año sea un año feliz para nosotros. Feliz según la palabra del Señor, feliz según la felicidad escrita por Dios a través de la Biblia. Eso es lo que vamos a buscar este año. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con su palabra. Bendito Dios, estamos aquí delante de ti, agradecidos, Señor, reconociéndote a ti, Señor, toda la gloria, a ti toda la honra, Señor. Gracias, Padre, porque hasta este día, Señor, nos has traído, nos has hecho estar firmes, Señor. Y, Padre, este día solamente queremos a ti brindarte una vez más nuestro ser en reconocimiento, dándote la honra y la gloria, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo, Señor, lo que tenemos, por todo, Señor, todo proviene de ti, de tus buenas manos, Señor. Toda la bendición que hemos tenido el año que transcurrió, Señor, tú nos los has dado, Señor. Gracias, Padre, por cada momento que hemos vivido, por cada pasaje de nuestras vidas, por los tiempos de prueba, por las dificultades y por las victorias, Señor. Gracias porque tú has estado en todo momento con nosotros, Señor. Padre, te alabamos y ahora estamos delante de ti, dispuestos a ser edificados por tu palabra, dispuestos, Señor, a seguir creciendo espiritualmente, dispuestos a caminar contigo, Señor. Aquí estamos, Señor, con esa propuesta firme en nuestro corazón. Nada ni nadie nos separará de ti, Señor. Gracias, precioso Dios. Te alabamos y bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Abran sus Biblias, por favor, en Salmos, capítulo 1. El primer salmo y los dos primeros versículos nos hablan acerca del secreto de la felicidad. Dice así la palabra: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Amén. Aquí está el secreto de la felicidad. Feliz el hombre, feliz la mujer, feliz la persona que no sigue el consejo de los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Aquellos que no saben o que no quieren saber nada de Dios, aquellos que se burlan de Dios, aquellos que simplemente se burlan de la palabra del Señor. Dice que es bienaventurado aquel hombre que no sigue el consejo de ellos, ni va por el camino de ellos. Importante, ¿verdad? Ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Así que no está participando de nada de lo que estas personas puedan hacer o decir respecto de Dios de manera burlesca, sino dice que pone su amor en la ley del Señor. Con razón el salmista decía: amo tu ley, amo tu palabra. ¿Cuántos este día pueden decir: amo tu ley? Esta es la palabra del Señor, y dice la palabra que eres bienaventurado. Esa palabra significa inmensamente feliz. Tú, hombre, mujer, que amas la palabra del Señor. ¿Qué significa amar la palabra? Significa exponernos ante ella en primera instancia, leer, estudiar, meditar, escudriñar la palabra del Señor y obedecerla en segunda. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Así vamos a amar la ley del Señor, la palabra del Señor. Y también dice el salmista: medita noche y día. Noche y día, todo el tiempo estamos meditando en la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir un pasaje extenso que está en Josué. En este pasaje vamos a encontrar algunas pautas importantes, principios para vivir verdaderamente una vida feliz, aquella vida que el Señor quiere que vivamos nosotros como hijos de Dios. Y yo sé que estamos con ese deseo en el corazón de vivir verdaderamente un año de felicidad. Y qué felicidad más grande que estar en el Señor, en la presencia de Dios, estar buscando de parte de Él la guía, la dirección. No hay felicidad más grande que la paz de Dios en nuestros corazones, amados hermanos. Amén. Ni las cosas materiales, ni ninguna cosa se asemejan a esa felicidad de tener la paz de Dios en nuestras vidas. La gente quisiera tener un poco de paz. Tienen muchos millones de dólares, tienen muchas cosas materiales, pero no tienen la paz que tú tienes. Entonces tú eres más aventajado que esa gente millonaria, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios morando en nuestro corazón. Vayamos a Josué capítulo 1, versos 1 al 11.
Aquí vamos a encontrar unos principios importantes para caminar este año en la presencia del Señor y tener esa felicidad que nosotros anhelamos. Dice así la Escritura: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel, tal y como se lo prometí a Moisés. Voy a darles cada lugar donde pongan sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates y toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que se las daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué les ordenó a los oficiales del pueblo: recorran todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios les va a dar. Amén. Esa es la promesa del Señor. Aquí tenemos un mensaje completo respecto de lo que nosotros tenemos que hacer, de cómo tenemos que caminar este año que estamos iniciando, amados hermanos. Hay principios que este día vamos a extractar. El primer principio que tenemos que tener claro como hijos de Dios es escuchar a Dios. Amén. En el capítulo 1, verso 1 dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun. ¿Qué hizo Dios? ¿Con quién? Con Josué. Dios habló. Dios quiere hablarnos todo el tiempo. Dios está buscándonos a nosotros. Pero muchas veces estamos afanados, muchas veces estamos desintonizados totalmente y no podemos escuchar la voz de Dios debido a todas las cosas que estamos viviendo. Nuestro propio afán, el afán de nuestro corazón, hace que no sintonicemos la voz de Dios, pero Dios siempre está hablándonos. Tenemos que asegurarnos de escuchar la voz del Señor, porque Dios nos habla todo el tiempo. ¿Cómo nos habla el Señor? Dios habla principalmente a través de su palabra, por eso tenemos que estar siempre dispuestos, tanto domingos como los días de la semana, los estudios bíblicos, pero también en nuestro día a día buscando la palabra del Señor. Es así como Dios nos habla. Nosotros le hablamos al Señor a través de la oración y Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Cada vez que tú descubras la palabra del Señor, recuerda que Dios te está hablando. Y este día Dios te está hablando. Amén. Dios nos habla a través de su palabra principalmente, pero también Él nos habla al corazón. Muchas veces sientes algo en el corazón y dices: ay, ¿seré yo? ¿Serán mis pensamientos? Muchas veces Dios te habla al corazón. ¿Y cómo sabes que es Dios o es simplemente una corazonada tuya? A través de lo que dice la misma palabra. Porque obviamente Dios no te va a decir ninguna cosa diferente a lo que está escrito en su palabra. Dios no te va a decir, Dios no va a poner un pensamiento en tu corazón, algo contrario, digamos, algo contrapuesto a la palabra del Señor. Dios siempre te va a hablar, va a poner pensamientos, y tú recuerdas: sí, la palabra dice esto, entonces esto viene de parte de Dios. Dios nos habla también a través de las personas, amados. Alguna vez conversando con alguien, alguien te da un consejo, alguien te da una palabra, muchas veces no te gusta esa palabra, pero esa palabra puede ser que venga de parte de Dios. Dios te está hablando a través de una persona. Dios nos habla a través aún de los niños. Dios habló a su pueblo de muchas maneras. Incluso Dios habló a través de un asno, de un burro, de un donkey. Dios nos habla.
Es increíble, pero muchas veces Dios nos habla aún a través de la gente que no conoce a Dios. Te dan una palabra que tú mismo te quedas ahí, y yo que soy cristiano, ¿verdad? Dios nos está hablando siempre, tenemos que estar atentos, amados. Pero también Dios nos habla a través de las circunstancias de la vida, de cada situación, de cada pasaje que estamos viviendo. Dios nos quiere decir algo. En cada situación que te encuentres, ya sea principalmente las situaciones difíciles, ¿no es cierto? Tienes que ir delante del Señor y preguntarle: Dios, ¿qué quieres decirme? No le digas: ¿por qué, Señor, me acontece esto? Sino: ¿qué quieres decirme, Dios? ¿Qué quieres enseñarme con esto? ¿Hay algo que tenga que aprender de esto? ¿Tú me estás llevando a esta situación por algo en especial? Señor, háblame. Tenemos que tener ese corazón, estar siempre atentos a lo que Dios nos quiere decir en todo tiempo y en toda circunstancia. Amén. El segundo principio, amados, se encuentra en el verso 2, y es que nosotros tenemos que enterrar nuestro pasado. Le dice así: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Hasta este día Josué no tenía muchas responsabilidades. Hasta este día simplemente tenía que asegurarse de estar cerca de Moisés, y Moisés era el que bregaba con todo, con ese pueblo difícil, de dura cerviz, como dice la palabra. Él era el responsable, pero Moisés murió. Y Dios le dice: ahora tú vas delante. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa o qué representa Moisés en nuestras vidas? Moisés representa el 2016 para ti. Amén. Y para cada uno de nosotros. Moisés representó para el pueblo de Dios su pasado. El pasado con el que muchas veces seguimos lidiando, el pasado que sigue enfrentándonos, el pasado que no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, ni siquiera en nuestra vida emocional muchas veces. Seguimos enfrentados, seguimos peleados con el pasado, seguimos lamentándonos por el pasado. Y si no hubiese hecho, y si hubiese hecho esto otro, y si simplemente conjeturas de esa naturaleza no vamos a avanzar. Moisés ha muerto y punto. Obviamente Moisés fue un tremendo siervo del Señor, pero ha muerto. Ya, no hay más que hacer. Olvídate de Moisés, ahora camina tú. Amén. ¿Cuántas cosas pudiste hacer y no hiciste el año que transcurrió? ¿Para qué vamos a llorar sobre esos asuntos, verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora en este nuevo año? Caminar en pos de lo que el Señor quiere que vayamos. Caminar en pos de ese sendero que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer, amados. Realmente es importante que nosotros entendamos este principio, el segundo principio para vivir una vida feliz, para tener un año feliz. Entierra tu pasado y no vivas más del ayer. Y es importante que también te prepares para caminar este nuevo año. Prepárate. Prepárate en todo lo que Dios quiere que te prepares. Prepárate en buscar más de Dios, en conocer más de Dios, en estar más cerca de Él, de su presencia. Prepárate, invierte más tiempo. Invierte tiempo en las cosas que tienen valor eterno, no en las cosas que son temporales y pasajeras. Así que, amados, vamos a enterrar nuestro pasado y no vivir más del ayer. No vamos a estar lamentándonos más por nuestro ayer. El tercer principio importante en este pasaje es que nosotros debemos levantarnos y comenzar a caminar. El verso 3 dice: crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Si bien hemos comprendido que no podemos hacer nada por el pasado, si bien hemos comprendido que tenemos que enterrar el pasado, lo tercero importante es que tenemos que caminar ahora. No estar solamente conscientes de que no podemos hacer nada por el pasado. Mucha gente entiende hasta este punto, dice: sí, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por el pasado? Nada. Pero se quedan sentados ahí o de brazos cruzados sin hacer nada para cambiar su realidad en este nuevo año. El 17 no va a ser diferente al 16 si tú no haces cosas diferentes. Amén. Nada diferente va a ser para ti. Pero si tú empiezas a hacer las cosas que Dios te está llamando a hacer, será un año realmente feliz, será un año bendecido para tu vida. Pero tienes que hacer cosas diferentes, amado.
Es importante que nosotros nos levantemos y caminemos. Levántate. Ahora vayan juntos. Tienen que cruzar el Jordán. El mensaje que Dios le daba al pueblo de Israel, es importante que nos levantemos. Las bendiciones de Dios, recuerden, son condicionales. ¿Y cuántas promesas de bendiciones el Señor tiene para nosotros en su palabra? Miles de promesas. Miles de promesas. Pero todas son condicionales. Dios dice, si tú haces esto, yo voy a darte esto. ¿Verdad? Si tú lees la Biblia, ¿qué va a pasar contigo? La fe viene por el oír. ¿Qué tendrás entonces? Más fe. Si tú buscas más al Señor en oración, ¿qué vas a tener? Más de la presencia de Dios en tu vida. Y si tienes la presencia de Dios en tu vida, tendrás más autoridad espiritual. Tendrás más poder de Dios manifestándose en tu vida. Amén. Haces una cosa que te lleva a otra cosa. Esas son las promesas, todas son condicionales. Las miles de promesas que Dios nos tiene en la palabra son condicionadas. Dios nos dice, haz esto, haz tu parte, que yo voy a hacer la mía. Pero muchas veces nos quedamos nosotros sin caminar. No hacemos nada diferente, seguimos en la misma situación. Y obviamente no pasa nada en nuestras vidas. Seguimos viviendo en ese letargo espiritual. Seguimos viviendo en ese adormecimiento espiritual, pero este año tiene que ser diferente para ti. Este año tú tienes que levantarte, y si estabas el 16 adormilado, si estabas adormecido, tienes que levantarte, sacudirte completamente de todo ese adormecimiento y caminar este 17 con el Señor. Amén. Caminar para conquistar esa tierra prometida. Tienes que cruzar el Jordán. Y el Jordán representa las dificultades. Era un río caudaloso, pero ese pueblo tenía que estar dispuesto a cruzar ese río para entrar a su tierra prometida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados. ¿Creen que va a ser fácil este 2017? No, seguro que no. Vamos a tener que enfrentarnos a ese Jordán. Pero recuerden que Dios está con nosotros. El cuarto principio es que debemos conocer el cuadro completo. El verso 4 dice, su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande. Dios le está diciendo, miren todo, el panorama completo. No solamente pongan sus ojos en una cosa, sino miren todo. Es importante visualizar qué es lo que nos depara este año que estamos iniciando. Es importante ver todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas, ver todo el contexto familiar nuestro, ver el contexto de nuestro trabajo, ver todo. Es importante realmente observar todo, de principio a fin. Amén. A ver, hagan un paneo conmigo y muevan su vista, vean todo. No se enfoquen en una sola cosa. Muchas veces nos enfocamos en una sola cosa y lo peor de todo es que nos enfocamos siempre en las cosas malas. Vemos lo malo que nos ha acontecido y no vemos las otras cosas que son usualmente cosas buenas. Y principalmente en el ámbito de la relación, ¿verdad? Tal vez tú estás enfocándote solamente en lo malo de tu esposo o lo malo de tu esposa, lo negativo de él o de ella, pero no en las cosas positivas. Aquí la palabra nos habla acerca de tener un horizonte completo. No te enfoques solamente en lo negativo. Ve y aprecia, y díselo, dile, aprecio estas cosas buenas que veo en ti. Me gusta, disfruto mucho. Es importante, amados, que tengamos esa visión completa nosotros. Debido a que tomar la tierra requería esfuerzo, el desafío obviamente no era pequeño, era un desafío grande. Pero ellos tenían que entender qué es lo que tenían por delante. Ahora, el desafío no era para aquellos que estaban contentos con Egipto, sino para aquellos que querían ir donde Dios quería llevarlos. Porque mucha gente seguía pensando en Egipto, mucha gente seguía pensando en su pasado. Ay, en Egipto, ¿cómo nos iba, verdad? Ay, ¿cómo dejamos Egipto? Mucha gente sigue pensando en su pasado, mucha gente sigue pensando en las cosas del mundo. Pero Dios quiere llevar e introducir a esos hijos e hijas que verdaderamente quieren conquistar todas las cosas que Dios les tiene preparados este año. Amén.
¿Quiénes van a entrar a la tierra prometida? Son aquellos que verdaderamente quieren conquistar y alcanzar las cosas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Amados, es importante que tengamos ese corazón, así que levantémonos, movamos, empecemos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, veamos el horizonte completo, no solamente nos enfoquemos en una cosa de nuestras vidas. Aún aprendamos de las cosas negativas, porque lo malo que nos aconteció el año que transcurrió tiene que ser el punto de partida para revertir eso malo, para no repetir, para no seguir haciendo las mismas cosas malas, sino para hacer cosas diferentes en nuestras vidas. Amén. Solamente así podremos nosotros cambiar nuestra vida, solamente así podremos cambiar la situación de nuestra familia, de nuestro matrimonio. ¿Qué está mal en tu matrimonio? ¿Qué está mal en tu familia? Usualmente eso se debe a que has estado haciendo algunas cosas malas, has estado contribuyendo para que esto no avance, pero no tienes que quedarte allí. Ve el horizonte, el panorama completo y proponte a caminar, a hacer las cosas diferentes este año. Un quinto principio es que debes aprender a refugiarte en la presencia de Dios. Esto es lo que todos nosotros como cristianos tenemos que hacer, aprender a refugiarnos en la presencia de Dios. Porque sin Dios, ¿qué sería de nuestras vidas? Sin su presencia, nada, definitivamente nada podemos conquistar, nada podemos alcanzar. Dice así en el verso 5, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente. Porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa del Señor. Amén. Qué hermosa promesa del Señor. Dios te dice, no te voy a abandonar, no te voy a desamparar. Pero otra cosa diferente es que tú lo abandones al Señor. ¿Verdad? Esto es como el pacto matrimonial. En el pacto matrimonial el uno le dice, ¿no es cierto?, al otro, yo no te voy a dejar. Pero uno puede cumplir su parte del pacto, sin embargo, la otra persona salir de ese pacto. En este caso, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Él nos dice, no te voy a abandonar. Pero muchas veces nosotros somos ese otro que deja el pacto y salimos. Simplemente asegúrate de buscar la presencia de Dios. Asegúrate de estar todos los días de tu vida con Él. No abandones el pacto. Amén. Porque Dios es fiel. El Dios fiel es tu esposo. Él está contigo y Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. Recuerden, hermanos, lo más importante en nuestra vida debe ser la presencia de Dios. Y tenemos que aprender a disfrutar de la presencia de Dios. Dios no es un Dios amargado, Dios no es un Dios aburrido, Dios no es un Dios tirano. No. Él es nuestro Padre amante, Él es el Padre fiel, Él es el Padre de misericordias y tenemos que aprender a nosotros a disfrutar la presencia de Dios, a gozarnos en esa presencia, a vivir, a desear esa presencia todos los días de nuestras vidas. Amén. A medida que probemos de la presencia del Señor, nuestras vidas van a ser diferentes. A la medida que probemos de la presencia del Señor, ¿saben qué? Nuestro cristianismo va a ser diferente. No vamos a vivir amargados ni con las caras largas. No vamos a vivir de esa manera, sino realmente gozarnos y disfrutar de la vida. Ser felices. Porque la felicidad no es algo que depende de cuánto tengo, sino de quién está conmigo. Amén. La felicidad no depende de la marca de mi auto, ni del año, ¿verdad? Sino de quién está conmigo. Y cuando estoy en ese auto, ¿quién está conmigo? Dios. Él es la única razón de mi felicidad, de mi gozo. Así que, amados, si nosotros realmente ponemos las cosas en la perspectiva de la palabra del Señor, vamos a ser felices. Y Dios quiere que vivamos en esa felicidad. Estaré contigo, le dijo el Señor a Josué. La victoria no estaba asegurada porque Josué era un gran líder. Muchas veces nosotros como iglesia empezamos a poner nuestros ojos en los hombres. El gran pastor, el gran apóstol, la gran. ¿Saben qué? El único gran es Jesús. El único digno de reconocimiento, de la honra, de la gloria es Jesús. Y Josué era un hombre que amaba a Dios, pero no era el gran Josué, sino que el gran Dios estaba con Josué.
Esa es la diferencia, amados. El gran Dios también estará contigo y tú serás un hombre victorioso, tú serás un hombre valiente, una mujer valiente y entrarás a conquistar la tierra que Dios quiere darte. Porque el gran Dios estará contigo. Amén, amados. Yo estaré contigo, les dijo el Señor. Saben que esto es más que suficiente para cualquier hombre o mujer que busca hacer la voluntad del Señor. Yo estaré contigo. Esto es todo lo que necesitamos saber. Esto es todo lo que debe traer definitivamente la alegría, el gozo, la paz a nuestras vidas, de saber que Él estará con nosotros. Eso es lo que Dios le dice. No le dijo no vas a tener dificultades, sino le dijo yo estaré contigo. ¿Y qué nos dice en este nuevo año? ¿Y cuál es la promesa para este nuevo año de parte del Señor? Vas a caminar por un camino sembrado con pétalos de rosas. ¿Eso es lo que nos dice? No. ¿Saben qué? La promesa de Dios para este nuevo año es yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Cuántos se gozan por esa bendición? ¿Cuántos se gozan por esa promesa? Dios dice yo estaré contigo. Tenemos que aprender a gozarnos en estas promesas, amados. Eso es lo que tiene que traer felicidad a nuestras vidas. Porque de lo contrario no vamos a entender qué es la verdadera felicidad y vamos a ser infelices. El sexto principio es esfuérzate para alcanzar las promesas de Dios. Que le dijo en el mensaje a Josué, el verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres. Esfuérzate. ¿Qué tienes que hacer? Repita conmigo, esfuérzate. Eso es lo que tienes que hacer, esforzarte. Esforzarte. El camino del cristianismo no es para cobardes, es para valientes, para esforzados. Amén. Si alguien te dijo, ven, entrega tu vida a Cristo, que esto es realmente un caminar tan hermoso, sin dificultades, sin problemas, no te predicaron el Evangelio. El camino del cristianismo es para valientes, para esforzados. Amén. A eso somos llamados. Y el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces esa palabra esforzarse en el contexto original habla acerca de dar un poco más de lo que tú crees que puedes dar. Hay situaciones en las que dices, ya no puedo más, pastor, ya no puedo más. Ok, allí se aplica esta palabra, esfuérzate. Tú crees que hasta aquí es tu nivel, no puedes más, pero esfuérzate porque puedes, pero no con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor. Amén. Ahí la fuerza del Señor se extiende sobre tu vida cuando tú dices, no puedo más, tiro la toalla, no voy más en esta situación que estoy viviendo, el trabajo, familia, lo que sea, no voy más. Allí es donde Dios te va a dar esa fuerza extra que tú necesitas. Pero necesitas confiar en Dios. Necesitas creerle al Señor. Esfuérzate y sé valiente. Esta valentía no estaba en Josué mismo, sino en Dios. Amén. El tipo de valentía que Dios nos exige a nosotros no está en nosotros mismos. Porque ¿qué es nuestra fuerza como humanos? Es una fuerza limitada. Pero si nosotros nos refugiamos en Dios, tendremos de Él una fuerza ilimitada, amados. Caminaremos con Él y podremos avanzar donde Él quiere llevarnos, porque tendremos no nuestras fuerzas únicamente, sino las fuerzas de Dios. Si estamos llenos de confianza en nosotros mismos, esto nos llevará a la ruina. ¿Cuántos mensajes escuchamos? Confía en ti. Suena bonito, como que hasta halagador. Y nuestro yo como que se siente, sí, ¿verdad? Debo confiar en mí, yo puedo. No confíes en ti porque tu vida será un desastre. Confía en Dios, el dador de fuerzas. Confía en Dios, el dador de la sabiduría. Confía en Dios, el dador de todas las cosas. Confía en Él. Josué no confió en Él, sino confió en Dios. El día que confíes en ti, el día que te apoyes en ti, tu vida será un desastre. Será el principio del fin. Pero confía en Dios, aprendamos a confiar en el Señor. Eso implica esfuérzate y sé valiente, amados. El séptimo principio, mira al frente, nunca a los costados. Mira al frente.
Tenemos que caminar como cristianos mirando al frente, y al frente va Jesús. Amén. Dice la palabra en Hebreos 12, mirando, o puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira a Jesús, porque yo te puedo decepcionar. Mira a Jesús, porque tu hermano que está al lado de ti puede decepcionarte. Mira a Jesús, porque tu esposo o tu esposa pueden decepcionarte. Mira a Jesús, porque tus padres te pueden decepcionar, tus hermanos. Mira a Jesús, porque Él jamás te va a decepcionar. Mira a Jesús, mira de frente. Eso significa que nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús. En el verso 7 el Señor le dice a Josué: pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. No te apartes a la izquierda ni a la derecha. Mira a Dios, obedece los mandamientos del Señor. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuál es la promesa? Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. No dice la mitad de las cosas que emprendas serán exitosas. En todo, amados. Si tenemos ese corazón dispuesto a obedecer a Dios en todo, seremos bendecidos en todo, seremos exitosos. Pero miremos siempre adelante. Nuestra meta es Jesús. Nuestro destino es el cielo. Amén. Nuestra meta, ¿quién es? Nuestro destino. Si vivimos de acuerdo a esos dos principios que acabo de decirles, vamos a ser verdaderamente felices. Porque mucha gente piensa que su destino es la tierra, heredar este mundo. Este mundo no. No pongas tus esperanzas en este mundo, porque nuestro destino está en los cielos. Dice la palabra de donde también esperamos el Señor Jesucristo, quien vendrá por nosotros. Si vivimos solamente poniendo nuestros ojos en el cielo, no estaremos angustiados, no estaremos estresados, no estaremos preocupados, no estaremos desesperados por las cosas que tenemos en este mundo. Nuestro corazón estará puesto allí arriba. Así que pongamos las perspectivas claras de nuestra vida, hagamos lo que corresponde, amados, y seremos verdaderamente felices. Amén. El octavo principio es que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más aquí la promesa del Señor: todo te saldrá bien. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Hacer lo que dice la palabra, cumplir lo que dice la palabra. Procura que nunca se aparte de tus labios este hermoso libro, que es el libro de la ley. Más dulce que la miel es a mi paladar, decía el salmista. Si solamente tú también tienes el mismo sentir que el salmista, harás que nunca se aparte de ti este libro de la ley. ¿Saben qué? Las reglas del juego, si decimos, si denominamos así la vida como un juego, las reglas del juego son marcadas por la palabra de Dios, no por las cosas que pensamos. Porque los hombres obviamente tienen pensamientos, incluso brillantes pensamientos. Por eso hay autores de libros famosos, ¿no es cierto?, que son citados permanente. Fulano de tal dice tal cosa, fulano de tal dijo tal otra cosa. Brillantes pensamientos. Pero por muy brillantes que sean, no se asemejan a los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios, dice, son más altos. Tanta es la diferencia como el cielo y la tierra, así de altos. Entonces, por muy brillantes que sean los pensamientos de los hombres, son pequeños en comparación a los pensamientos de Dios. Por eso nuestras vidas no tienen que ser guiadas por los pensamientos de hombres. Yo sé que tú tienes brillantes pensamientos, tienes brillantes ideas, pero no te conduzcas por tus brillantes ideas, sino por los pensamientos de Dios. Amén. Porque esos sí son altos. Y tampoco te guíes por tus sentimientos. Mucha gente dice yo siento o no siento. Los sentimientos y el corazón son engañosos. La misma palabra dice: engañoso es el corazón. Tú mismo no conoces tu propio corazón. El día que lo conozcas te vas a abochornar de tu corazón. El día que lo conozcas te vas a sorprender de, ¡ay, qué terrible había sido tu corazón! Por eso no confíes en tus sentimientos, sino confía en Dios. Guíate por la palabra de Dios.
Lo único seguro que tenemos como cristianos, amados, es la palabra del Señor. La palabra que no va a fallar nunca. Nunca va a fallar. La palabra no va a variar porque los tiempos avanzan. Las sociedades tienen pensamientos cambiantes, pero dice la palabra de Dios, nunca deja de ser. Este mismo mensaje fue predicado hace miles de años antes. Hace miles estamos hablando de Josué. Y cuán viva es para nuestros tiempos. Cuán actual es la palabra del Señor. Imagínense, miles de años han transcurrido y esta palabra sigue siendo de desafío para nosotros. Estos principios siguen siendo principios elementales para nosotros. ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra nunca cambia. Así que, amados, la palabra de Dios vivida es una garantía del éxito para el cristiano. No solamente la palabra conocida, porque hay mucha gente conocedora de la palabra del Señor. Es bueno conocer la palabra del Señor, pero no es el todo. El todo es conocer y vivir la palabra del Señor. Allí radica el éxito de la vida cristiana. Conoce la palabra del Señor, busca la palabra del Señor permanentemente, pero vive la palabra del Señor. Porque si no, seremos simplemente como aquellos fariseos hipócritas que conocían, pero que no vivían la palabra del Señor. El cristianismo, el desafío para todo cristiano es vivir la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué te promete la palabra del Señor? No una vida sin problemas, pero ¿qué te asegura? Una victoria final. Amén. Una victoria final. Y la victoria, si nosotros moriremos, es que Cristo vendrá y cuando Él venga nuestros cuerpos resucitarán y estaremos con el Señor. Esa es la victoria. Y si no morimos, el Señor vendrá y nos levantará a nosotros y transformará estos cuerpos que hoy se enferman, que hoy pasan tantas situaciones difíciles. Sin embargo, el Señor lo transformará en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué hermosa victoria, amados! Ese es el día que debemos anhelar, el día que debemos esperar, que por cierto ese día está cada vez más y más cercano. Un noveno principio, amados, es que nosotros debemos caminar por fe y no tener temor. Tenemos que despojarnos del temor, de ese temor que es el miedo que nos paraliza, el miedo que no nos permite caminar, el miedo que no nos permite avanzar. Ten fe en el Señor. Amén. Una vez más el mensaje para Josué en el verso 9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Una vez más el centro de todo, ¿quién es? El centro de la confianza de Josué, ¿quién es? Dios, yo estaré contigo. Dios le está diciendo, yo soy tu garantía. Yo soy tu seguridad. Y este día también nos dice a cada uno de nosotros, yo soy tu garantía. Conmigo está garantizada tu victoria. Conmigo está garantizada el hecho de que tú entrarás a esa tierra. Tendrás que cruzar primeramente este Jordán. Será difícil y más allá tendrás muchos enemigos que enfrentar, pero yo soy tu garantía, yo estaré contigo. Y entre tanto el pueblo estaba consciente de la presencia de Dios. Obviamente caminaba por todo lo que el Señor le decía y conquistaba las cosas que el Señor le había mandado a conquistar. Pero el día que el pueblo apartaba sus ojos de Dios, estaban totalmente perdidos, entregados al pecado por una parte y por otra derrotados. ¿Saben por qué muchas veces vivimos vidas cristianas derrotadas? Por hacer lo que Israel hizo, por apartar la mirada del Dios Todopoderoso, por empezar a confiar en nosotros, en nuestras posibilidades, en nuestros propios cálculos y no en el Dios Todopoderoso, quien es nuestro Padre Celestial. Amados, realmente es importante considerar la palabra del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Saben que aquí Josué es llamado a ser valiente. En los versículos que hemos repetido, ¿cuántas veces Dios le dice, sé valiente? Muchas veces. Josué está siendo llamado a ser valiente. ¿Y quién era Josué? Un hombre valeroso, un líder prominente. Si Josué era llamado a ser valiente, ¿cuánto más nosotros? Amén. Por eso les decía, no nos creamos que somos la séptima maravilla de este mundo. No confiemos en nosotros mismos.
Confiemos en Dios únicamente. Si Josué necesitaba este mensaje, ¿cuánto más nosotros? Si él necesitaba ser esforzado y valiente, ¿cuánto más nosotros? Aquí simplemente la palabra está manifestando la debilidad de Josué, a pesar de ser un gran líder. A pesar de ser un gran hombre, una mujer, una gran mujer, tú necesitas esforzarte en Dios. Necesitas confiar en Dios. Necesitas apoyarte en Dios. ¿Saben qué? Allí está el principio de la caída de muchos grandes líderes de Dios. Conquistaron muchas cosas y se creyeron la máxima maravilla. Y fue el principio de su caída. El principio es claro. Nunca te apoyes en ti mismo. Nunca, nunca. Ninguna de las cosas que obtengamos es por nuestro propio mérito, sino simplemente por la gracia maravillosa del Señor. Las victorias que Dios le daba a Israel no eran suyas, vale decir, no eran del pueblo de Israel, no se debían a su habilidad, sino a la mano poderosa de Dios. Todas las victorias que has tenido el año que transcurrió, el 2016, o los años anteriores desde que vives como cristiano, no se deben a tu gran habilidad, a tu gran pericia, a tu gran conocimiento de la palabra. ¿Saben a qué se debe? A la gracia del Señor, a la misericordia del Señor, al amor del Señor, a la fuerza del Señor. A eso se deben. Nosotros nos debemos simplemente a Dios, amados. ¿Amén? Porque somos débiles nosotros. Si te pellizcas y te duele, es porque eres humano. Y si te duele, es porque eres débil. Y todos somos débiles. Por eso tenemos que aprender a fortalecernos en el poder de su fuerza. Por eso tenemos que aprender a refugiarnos únicamente en Dios. El 10º principio, amados, es que debemos obedecer con prontitud las órdenes de Dios. Cuando Dios te da una orden, obedécela con prontitud. Veamos qué dice la palabra en el verso 10. Entonces Josué les ordenó a los oficiales del pueblo: recorran todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles. ¿Qué hizo Josué? Ordenó de inmediato a los oficiales del pueblo, les dijo: hagan esto, vayan, recorran por el campamento, díganles al pueblo que preparen comida. ¿Qué tenemos que hacer este año? Para estar fuertes, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo: prepara comida. Yo sé exactamente a lo que estoy refiriéndome, ¿no es cierto? Y mucho más estos días, ¿cuánta comida comieron? Sé, por las fotos que ponen ahí, ¿no? Pero la comida que tenemos que buscar con gran ímpetu es la palabra de Dios. Si vas a cruzar por ese río Jordán, si vas a entrar a conquistar esa tierra prometida, si vas a esforzarte y ser valiente, prepara comida. Prepara comida, porque sin comida vas a estar débil. Y esta es la comida espiritual que necesitas preparar. Esa es la comida espiritual de la que necesitas nutrirte si quieres caminar un año victorioso con el Señor. Amén. Porque si no, anémico, vas a desmayar. Porque si no, anémico, ahí el enemigo vendrá y con la debilidad que tienes no podrás enfrentarlo y serás derrotado. Por eso le dice: preparen comida, porque tienen que caminar un largo trecho. El éxito de Josué no dependía solo de su habilidad de guardar la palabra de Dios, sino de caminar en la presencia de Dios. 2 cosas importantes para nosotros como cristianos, y tomen en cuenta, amados, en este año que estamos iniciando, 2 cosas importantes: la palabra y la presencia de Dios. Porque tú puedes palabra y palabra todo el tiempo, si no estás orando, no estás teniendo esa frescura de la presencia del Señor. O tú puedes decir: no, a mí no me interesa la palabra, solo la oración. Ambas cosas son importantes. Palabra y presencia de Dios. Palabra y oración. Son cosas con las que tenemos que sustentarnos este año y caminar así con el Señor. Y así podremos verdaderamente vivir un año feliz. Amén. Ahora, ¿saben que Josué representa a Jesús? El mismo nombre de Josué significa Dios es nuestro Salvador. Y el nombre de Jesús representa Dios es nuestro Salvador.
Josué era el líder que Dios escogió para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y el Padre escogió a Jesús para llevarnos al cielo. Amén. Jesús es nuestro Josué. Él estará con nosotros. Y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así como Josué guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, Jesús estará con nosotros para guiarnos por este mundo. En este mundo que vivimos, con muchas dificultades, situaciones difíciles que enfrentar, en esa lucha diaria, Jesús está con nosotros. Él es nuestro Josué. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro líder. Amén. Todo lo que Israel recibió en la tierra prometida lo recibió por mano de Josué. Todo lo que nosotros recibiremos de parte de Dios, lo recibiremos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Por eso dice, todo lo que tengas que pedir al Señor, pide ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Jehová salva. El Señor salva, significa ese nombre. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro guía. Él es el todo en nuestras vidas. Ahora, la tierra de Canaán no es figura del cielo, porque el cielo es un regalo de la gracia de Dios. Amén. En cambio, Israel, para conquistar Canaán, ¿qué tenía que ser? Lucha, confrontación y lucha permanente. Pero el cielo es un regalo de Dios. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios. ¿Qué representa Canaán para nosotros? Significa vivir en este mundo. Las promesas que Dios tiene para nosotros en este mundo. Amén. En el mundo en el que vivimos. Eso significa Canaán para nosotros. Porque lo otro lo tenemos de gratis. ¿Quién puede ganar o merecer el cielo? ¿Quién puede decir, oh, yo ya me gané el cielo? Nadie. Eso lo tuvimos de gratis. El Señor mismo decidió tomar la iniciativa de venir a salvarnos y perdonar nuestros pecados y por gracia darnos la salvación y la vida eterna. La gracia es un regalo del Señor. Vayamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los cristianos hemos sido redimidos, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nos dice el apóstol Pablo. Con toda bendición espiritual, todas nuestras bendiciones espirituales, ¿en quién están? En Cristo, en Cristo. ¿Y qué quiere el Señor? ¿Cómo quiere que vivamos como sus hijos que somos? En bendición, en victoria. ¿Dios quiere hijos derrotados? No. ¿Débiles? ¿Anémicos? No. ¿Qué quiere el Señor? Fuertes, esforzados, valientes, victoriosos. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice que en Cristo nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Todo. No hay nada que el Señor se haya reservado. No hay nada que el Señor nos esté escondiendo. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. Pero estamos viviendo en todas esas bendiciones espirituales. ¿Cuántos pueden decir, oh sí, yo estoy viviendo en todas las bendiciones espirituales? No estamos viviendo, ¿verdad? En nuestra vida cristiana definitivamente no estamos viviendo en todas esas bendiciones que Él ya nos ha dado. Amados, las bendiciones nunca se logran por medio de nuestras fuerzas físicas, sino por medio del poder del Espíritu Santo. Es por medio de su poder, a través de una vida consagrada a Dios. Ahí está el punto. Allí es donde tienes que esforzarte, ser valiente, para vivir una vida consagrada a Dios. Así solamente podrás disfrutar de todas las bendiciones espirituales cuando tú vivas esta vida consagrada como un creyente de Jesucristo. El conflicto y la conquista van juntos si queremos conquistar nuestra tierra prometida, amados. Y eso es lo que Dios le puso delante al pueblo de Israel: conflicto, conquista, conflicto, conquista.
y tantos territorios que el Señor le ha prometido a Israel. La pregunta, ¿obtuvo todos esos territorios por heredad? Respuesta, no, solo algunos. Así estamos nosotros como Israel, no somos muy diferentes, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos territorios espirituales has conquistado en tu vida? ¿Todos o algunos? Solo algunos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el deseo de Dios? Que conquistemos todos los territorios. Desafortunadamente muy pocos cristianos toman posesión de las bendiciones espirituales que les pertenecen. Desafortunadamente. Voy a compartir con ustedes una historia. Hace muchos años un inglés se trasladó aquí a los Estados Unidos. Poco después, dice la historia, poco después de su llegada, este hombre simplemente desapareció. Un día un tío que él tenía en Inglaterra murió y le dejó una herencia de $5 millones. La policía estaba buscándolo en Londres y lo buscó por todas partes. La última dirección que ellos tenían era en la ciudad de Chicago. Buscaron al hombre, pero nunca pudieron encontrarlo. Finalmente un día, mucho tiempo después, lo encontraron muerto de frío a la entrada de un hotel muy pobre. Y dice el reporte que este hombre no tenía ni 5 centavos en el bolsillo. Sin embargo, era heredero de $5 millones. Simplemente que no había tomado posesión de lo que le pertenecía. Así estamos muchos cristianos, caminando mendigos, como mendigos, cuando tenemos mucho por poseer. No le estoy hablando materialmente, sino espiritualmente, porque dice la palabra, todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Ahora, no les digo que Dios quiere mantenernos como franciscanos, ¿verdad? ¿Harapientos, sin zapatos? No. El Señor es nuestro Padre y Él va a darnos lo suficiente, lo que necesitamos. Pero más allá de eso, de lo material, tenemos que enfocarnos en lo espiritual, porque hay muchas bendiciones espirituales para los hijos de Dios. Solamente que nosotros somos los llamados a conquistar, así como Josué e Israel eran llamados a conquistar todas las tierras o territorios que el Señor les había prometido dar. Así también nosotros tenemos que conquistar. ¿Qué tienes que conquistar? ¿Cuál es tu territorio? Tu familia en conflicto es un territorio a conquistar. Tu matrimonio tal vez en conflictos, un territorio. Tus hijos en problemas, ahí está el territorio que tienes que conquistar. Tus padres no cristianos, tus hermanos, familiares no cristianos, ahí está el territorio a conquistar. Amén. ¿Y cuántas otras cosas? Si vamos enumerando, hay muchos territorios que tenemos que conquistar. ¿Qué implica eso? Obviamente que tenemos que empezar a levantarnos, esforzarnos, ser valientes, empezar a orar por ellos, empezar a testificarles de la palabra del Señor, empezar a vivir una vida cristiana auténtica, empezar a darles ejemplo, no solamente palabras, sino ejemplo de vida cristiana. Allí es donde ellos realmente van a empezar a venir en pos del Señor. Y así es como nosotros empezaremos a conquistar nuestros territorios. Efesios 6, 10 y 11, leamos. Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor. Mantente firme este año, agárrate del Señor. Amén. Y yo sé que van a venir circunstancias difíciles, pero mantente firme. Mantente firme, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Hay una victoria que tiene que ser ganada. Tú sabes cuál es la victoria que tiene que ser ganada en tu propia vida. Tú eres consciente de cuál es la victoria que tienes que conquistar. Tal vez ese territorio que tienes que conquistar es un territorio aquí interno, dentro de ti. Tienes que ganar tal vez finalmente esa pereza que no te permite buscar de Dios. Tienes que conquistar tal vez una situación, un vicio que hay dentro de ti. Tienes que conquistar eso. Un mal hábito que no te está permitiendo avanzar en el Señor. Tienes que conquistar ese territorio que tienes que conquistar este año. Amén.
Pero dice, mantente firme en el Señor, busca al Señor, refúgiate en el Señor. Para ser victoriosos debemos vestirnos de esa armadura de Dios. Y entonces, y solamente entonces venceremos, tendremos la victoria de Cristo en nuestras vidas. Pero es importante que tengamos realmente conciencia de todo esto que este día estamos compartiendo, amados, de cada uno de estos principios. Cada victoria que los israelitas ganaron fue dada por Dios. Ellos nunca obtuvieron un triunfo por sí mismos. Si tú alguna vez obtienes una victoria es por Dios. Y cada victoria que tú obtengas será por Dios. Cada victoria, cada territorio que conquistes, tanto interno como fuera de ti, va a ser debido a la misericordia de Dios, debido al poder de Dios. Y el poder de Dios es grande y maravilloso. Amén. Tú vas a conquistar muchos territorios con el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos creen, amados? Hay mucho por conquistar, ¿verdad? Estamos empezando un nuevo año y vamos a ir en pos de todas esas conquistas. Importante que pienses, importante que medites en todo esto. Ten presente esta palabra en tu corazón. Tenla muy presente. Quiero invitarles a que se pongan en pie este día. Vamos a este momento tan especial, hacer ese compromiso con Dios.